es la escritura sobre la cual vamos a empezar hoy la enseñanza de la palabra del Señor. Hebreos 4, verso 14 al 16. El Señor es grande, el Señor es bueno, y para siempre es su misericordia. Hebreos 4, 14 al 16. Dice así la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oramos. Bendito Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, yo quiero pedirte, Dios bueno, que tú me guíes a través de esta escritura para poder llevar toda una enseñanza, Señor, de lo que tú quieres hablar a tu iglesia hoy, Padre. Prepara el corazón de tus hijos, el corazón de tu pueblo, para que reciban esta palabra como una semilla poderosa que cambie sus vidas y sus pensamientos, Dios mío, y toma el control de mi vida en el nombre de Jesús. Y recibe, Padre, por favor, toda gloria y toda honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, hermanos. Hermanos, la vida de toda persona se compone de decisiones. Dios nos da la capacidad de decidir en esta vida. De todo lo que el ser humano puede decir que es suyo, lo que Dios le ha dado que es suyo y que puede tomar la decisión, es su voluntad. Dios nos dio libre albedrío. Cada uno de nosotros decide lo que quiere hacer. Si quiere hacer lo bueno y si quiere hacer lo malo. Es decisión de cada persona y es un don otorgado por Dios, mi amado hermano. En esta vida existen cosas buenas y existen cosas malas. Los seres humanos hemos creado el término medio. Los seres humanos hemos inventado el no tan bueno y el no tan malo. Yo no soy tan malo como aquel, pero tampoco soy tan bueno como aquellos otros. Entonces hemos inventado el término medio, pero delante de Dios el término medio no existe. O algo es bueno o es malo. ¿Me comprende? Entonces, hermano, la vida es una propuesta de cosas buenas y de cosas malas. Todos los días a usted se le hace una propuesta para que haga lo bueno o para que haga lo malo. Y como usted tiene libre albedrío, como usted tiene libre decisión, usted es el que toma la decisión. Usted es el que decide por lo bueno o decide por lo malo. De acuerdo a las decisiones que usted ha tomado en esta vida, amado hermano, así es la condición de vida que tú tienes en este momento. Si has tomado buenas decisiones, me imagino que tu vida está marchando bien y las cosas están marchando bien contigo. Pero si has tomado malas decisiones, las cosas tal vez no andan tan bien en tu vida como tú quisieras que fueras. De todas maneras, sea una cosa o sea otra, tú eres el responsable de tus decisiones. Nadie puede decidir por usted. Amén. Nadie puede decidir por usted. Usted tiene que decidir por usted mismo. Si estás en una mala condición, no le eches la culpa a nadie. Échate la culpa a ti mismo, porque tú mismo has decidido estar en esa mala condición. Yo creo que hasta ahora nadie te ha puesto un revólver en tu cabeza o un cuchillo en tu costilla para obligarte a hacer algo que tú no quieras hacer. Vivimos en un mundo de libertad donde esa libertad en primera instancia viene de Dios,
y estamos en un país donde se respeta la libre decisión de las personas, salvo algunos casos aislados donde hay personas que han sido violentadas en su voluntad. La mayoría es responsable de sus decisiones, buenas y malas. De hecho, Dios nos hace responsables de nuestras decisiones. Seguir a Cristo, amado hermano, es una decisión. Seguir a Cristo y ser cristiano es una decisión que usted y yo tomamos. Nadie nace cristiano. Se nos enseñó en la tradición que todos nacíamos hijos de Dios, y eso no es una enseñanza bíblica, es una enseñanza secular, es una enseñanza del mundo. La gente no nace hijo de Dios porque estaría Dios imponiéndonos algo, y Dios no nos quiere imponer nada. Dios quiere que nosotros tomemos la decisión de ser sus hijos. Amén. La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 11 y 12: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted cree en Cristo, si usted cree en su nombre, si usted cree en la obra de Jesús, usted tiene el derecho, la oportunidad, la posibilidad de ser hecho un hijo de Dios. Amén. Así que seguir a Cristo es una decisión, hermano. No porque yo sea cristiano, mis hijos son cristianos. Eso es un error. Pensar, bueno, el pastor es cristiano, él es un siervo del Señor, así que sus hijos tienen que ser cristianos y tienen que servirle al Señor. No, hermano. Sería lo mejor, sería lo ideal, pero es una decisión de cada uno de ellos, hermano. Mis hijos le sirven a Dios porque ellos decidieron servirle al Señor. Mis hijos siguen a Cristo porque ellos decidieron seguir a Cristo. Yo nunca los he obligado a seguir a Cristo, hermano. He tratado de mantener un ejemplo consecuente, he tratado de poner reglas cristianas en mi casa, pero ellos no están obligados a ser cristianos. Si ellos no quieren ser cristianos, eso sí, no pueden vivir con nosotros, porque nosotros en nuestra casa somos cristianos y las reglas son cristianas, amén. Pero si ellos quieren vivir una vida mundana, tienen derecho a vivirla según sea su voluntad, pero no en nuestra casa, amén. Así que, mi amado hermano, toda persona tiene su decisión y nadie puede imponerle el cristianismo absolutamente a nadie. Todo el que quiera ser cristiano lo es, porque es su voluntad ser cristiano y es su voluntad seguir a Cristo. Amén. Cada decisión lleva una responsabilidad. Si nosotros decidimos ser cristianos, hermanos, tenemos que consagrarnos para Dios y guardarnos del pecado. En el momento en que usted toma la decisión de hacerse cristiano y decir, yo voy a ser un seguidor de Cristo, entonces, mi amado hermano, usted se está autocomprometiendo a tratar de vivir la vida que Jesús vivió. Y Jesús vivió una vida en obediencia a Dios el Padre, vivió una vida apartado del pecado, vivió una vida de santidad y vivió una vida de consagración. Amén. Entonces, todo aquel que decide ser cristiano se puede decir, en el compromiso de hacer todo lo que Jesucristo hizo. Amén. Y es una decisión propia, es una decisión individual de cada persona, hermano. Así que la Biblia dice acá, en el verso 15 de lo que acabamos de leer: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús tuvo muchas propuestas para desobedecer al Padre y para hacer su voluntad, haciendo las cosas malas. Sin embargo, Jesús tomó la decisión de ser obediente a Dios. Amén. Cuando usted decide seguir a Cristo, cuando usted decide ser cristiano, amado hermano, usted también va a ser tentado a hacer muchas cosas. Muchas cosas le van a venir a la mano para hacerlas buenas y malas. Y nadie puede decidir por usted lo que va a hacer. Es usted el único que puede tomar esas decisiones de lo que usted quiere hacer y lo que usted no quiere hacer. Nadie le puede obligar a hacer lo malo, aunque vivimos en un mundo cargado de maldad y de pecado. Jesús fue tentado en todo y él le pudo decir no a la tentación. Él se pudo guardar de la tentación. Así que, amado hermano, lo que yo quiero compartir con usted hoy es el creyente y la tentación.
acerca de la tentación. Lo primero que le estoy queriendo decir es que usted toma la decisión. Es que usted es responsable de sus decisiones. Y es que van a haber muchas propuestas que vienen del mundo para que usted peque, para que usted haga lo malo, para que usted siga otra línea, para que usted siga otro camino que no es el de Dios. Quiero que leamos en Santiago, en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 1, del verso 12 al 15. Quiero que tengamos esta lectura bíblica y ahí usted pueda ver algo relativo a lo que estamos conversando. Dice así la palabra del Señor. Estábamos en Hebreos. Nada más el libro que está a la par hacia la derecha es el libro de Santiago. Unas paginitas que pase y ya se va a ubicar. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermano, la tentación siempre ha existido. Desde que existe el mal en esta tierra, existe la tentación a hacer lo malo. Eva fue tentada a desobedecer a Dios por aquella serpiente. Estando el mandato bien claro de lo que no tenía que hacer, ella fue tentada a hacer exactamente lo contrario. La tentación siempre ha existido y siempre va a existir. Es algo con lo cual usted tiene que lidiar todos los días de su vida, y todas las personas en esta vida son tentadas. Y por lo general somos tentados más a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Amén. Usted antes era tentado, aun cuando usted no era cristiano, usted era tentado. Lo que pasa es que no le importaba tanto la tentación. Nos íbamos de cabeza a hacer lo malo. Ni siquiera nos deteníamos a pensar si era bueno o si era malo. Simplemente lo practicábamos, simplemente lo hacíamos. Y la tentación era algo tan cotidiano para nosotros que ya ni entendíamos que era tentación, sino que era una propuesta que aceptábamos con muchísimo gusto, mi amado hermano. Antes usted y yo no resistíamos a la tentación. Simplemente la tentación venía a nuestra vida y sírvame otra y siga la fiesta. Amén. No nos oponíamos a aquello. No teníamos ningún valor o algo dentro de nosotros que nos dijera no haga aquello, porque estábamos acostumbrados a hacerlo. Nuestra conciencia inclusive la teníamos cauterizada por el pecado, hermano. Pero ahora que usted y yo hemos decidido seguir a Cristo, y sigo insistiendo en esto, es una decisión de cada uno de nosotros. Ahora que usted y yo hemos decidido seguir a Cristo, ya no podemos caer tan fácilmente en las tentaciones, hermano. 1 Corintios 6:12 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Usted sigue siendo libre para decidir. ¿Por qué? Porque todo le es lícito, todo le es permitido, pero no todo le conviene. Ahora entiende que no todo le conviene. Ahora entiende que no todo le edifica. Ahora entiende que usted no se puede dejar dominar y caer en la tentación. Porque la tentación, mi amado hermano, generalmente es una propuesta a hacer lo malo, y usted, al igual que Cristo, va a ser tentado como Cristo fue tentado en todo, pero Cristo no pecó. ¿Y sabe qué es lo que Dios espera de usted ahora que usted es un hijo de Dios? Que usted tampoco peque. Dios espera que usted tampoco caiga y que tampoco ceda a la tentación, mi amado hermano. Hay consecuencias serias si usted y yo caemos en tentación, mi amado hermano. Leamos el versículo 15 de Santiago 1:15 para que usted pueda ver todo lo que es una acción que se desarrolla como en cadena. Dice el verso 15:
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, amado hermano, lo primero que sucede en nuestra vida cuando hacemos caso a la concupiscencia que hay dentro de cada uno de nosotros es que caemos en pecado, hermano. Ahora, ¿cuál es el problema de caer en pecado? El problema de caer en pecado es que tenemos un Dios que es santo, santo, santo. Amén. En el cual no hay relación con el pecado, hermano. Dios no le gusta relacionarse con el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. Dios ama a todas las personas que hay en este planeta, pero aborrece sus obras pecaminosas que comete. Y en el momento en que un hijo de él cae en aquel pecado porque cedió a la tentación, empieza a haber un problema en su relación con Dios. Porque ya Dios no puede estar tan cerca de esa persona porque hay pecado en aquella persona. Ni esa persona se va a sentir tan cómoda como cuando usted tal vez de repente se pone una ropita blanca bien bonita, bien planchadita, bien arregladito, pero se tomó una taza de café y se le regó el café en la camisa. Y ya usted con esa mancha en la camisa, usted no anda contento, ¿verdad? O en la blusa, o en la enagua, o en la falda. Ya usted no anda contento porque anda manchado. Usted sabe que interiormente de repente usted no se siente sucio, pero su ropa sí se le manchó. Su ropa sí se le manchó. Y si no resuelve ese problema inmediatamente, cuando salga el sol le van a pegar los rayos del sol. Y cuando el café se seca y le pega el sol, ¿a cómo huele? Sí le llega el olor a café, ¿verdad? Todo el mundo dice que huele a café. Y nadie está tomando café, pero es una manchita que anda por ahí en la corbata o en la blusa y huele a café. De repente a usted le huele a pecado. Huele a pecado por aquí. Hay algo que no está bien. ¿Por qué? Porque cedimos ante la tentación. Y lo primero que sucede en nuestra vida cuando cedemos a la tentación es que caemos en pecado, mi amado hermano. Y esto empieza a deteriorar nuestra relación con Dios. Dios quiere, amado hermano, que tengamos una relación muy íntima, muy profunda, muy plena con Él, hermano. Dios quiere, hermano, Dios anhela estar lo más cerca de usted posible. Lo que pasa es que la santidad, la pureza de Dios no le permite, por asunto de misericordia a nosotros, por asunto para el bien de nosotros, no le permite acercarse, porque nosotros por nuestro pecado nos morimos delante de Dios. Pero Dios quiere estar cerca de usted, hermano. Y entre más usted se santifique y entre más usted se consagre, más cerca va a sentir a Dios de su vida. Pero por el contrario, entre más caiga en pecado, entre más ceda a la tentación, más largo va a estar Dios de su vida, hermano. Amén. Así que, mi amado hermano, la consecuencia de caer en la tentación es que entra el pecado en nuestra vida. El pecado empieza a estar ahí en nuestra vida. Y si usted no resuelve ese problema, 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, hay una solución bíblica para el pecado. ¿Cuál? La sangre de Jesucristo. Y cualquier pecado, por grande o por pequeño que se haya cometido, tiene solución si usted confiesa su pecado delante de Dios y se arrepiente. Amén. Y permite que ese perdón de Dios fluya a través de su vida y usted resuelve el problema del pecado. Pero si no resuelve ese problema del pecado, dice acá este verso 15 que acabamos de leer: después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? Da a luz la muerte. Así que permanecer en pecado, hermano, engendra muerte en nuestras vidas. ¿De qué muerte estamos hablando, hermano? Amén. Porque hay muchos pecadores que físicamente están caminando y están vivos. Así que el pecado trae muerte espiritual, no muerte física. La muerte física es una consecuencia de la maldición de haber caído en pecado.
pero la primera muerte es la muerte espiritual. Ahora, ¿qué es muerte espiritual, hermano? ¿Cómo coincide o cómo entiende usted lo que es muerte espiritual? Están pensando, eso es bueno. De cuando en cuando hay que dejar que esa máquina funcione un poco. Eso es muy importante, hermano. Meditar, pensar. Muerte espiritual. Toda muerte, mi amado hermano, la muerte, solo la palabra muerte significa separación. Separación. Cuando una persona se muere en este mundo, está siendo separada del mundo de los vivientes para entrar a otro mundo, el mundo de los muertos. Amén. Pero cuando hablamos de muerte espiritual, amado hermano, estamos hablando de separación. O sea, usted empieza a ser separado de su comunión con Dios. ¿Qué es lo que le da vida a usted espiritualmente? Jesucristo, el Padre Celestial. Jesús dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Pero cuando nosotros permanecemos en pecado, morimos espiritualmente. O sea, empezamos a perder la comunión con nuestro Padre. Empezamos a perder la comunión con nuestro Señor. Empezamos a perder la comunión con nuestro Salvador. Empieza a haber una separación entre aquel que nunca debería separarse de nosotros y del cual nosotros nunca nos deberíamos separar de él absolutamente, mi amado hermano. Y entonces la persona entra en muerte espiritual. Y déjeme decirle, amado hermano, que hay muchas iglesias, y aún aquí en esta iglesia, y no se asuste, donde hay personas que han muerto espiritualmente. Vienen a la iglesia de cuando en cuando, a veces más obligados que por su propia voluntad. A veces porque dicen: bueno, ¿qué hay hoy en la televisión? No hay partido, no hay nada. Bueno, me voy para la iglesia, no hay nada bueno en la tele hoy. Nadie me llamó para invitarme a ir a ninguna parte, entonces pues por lo menos voy a ir a la iglesia. Están muertos espiritualmente, hermano. Cuando Jesús dice que tendrán vida y vida abundante, es que esa persona se está regocijando constantemente delante de Dios. Es que esa persona siente que algo se le revuelve por dentro y que lo impulsa a acercarse a Dios y a vivir para Dios y a consagrarse para Dios, y tiene una vida abundante en el Señor. Pero cuando está pasando lo contrario, que la persona murió espiritualmente, la persona se empieza a secar, mi amado hermano. Aquella raíz se cortó, y aunque era por fuera todavía se sigue siendo verde, no se está alimentando, no está subiendo esa savia divina por su cuerpo, no está recibiendo ese poder de Dios que le está impartiendo vida, y esa persona se empieza a secar, y la flor se empieza a caer en esa persona, y su semblante se empieza a demudar en aquella persona, y aquella persona empieza a ponerse esquelética espiritualmente, mi amado hermano, y empieza a perder el deseo de leer la Biblia, pierde el deseo de orar, pierde el deseo de adorar al Señor. Adoramos aquí, levantamos nuestras manos, nos gozamos, nos alegramos, y aquella persona está viendo para todos lados y diciendo: uy, que se apuren a terminar, qué pereza, qué aburrido está esto. ¿Por qué? Porque esa persona entró en muerte espiritual. Ya no quiere compartir con los hermanos, se empieza a apartar, se empieza a alejar del tumulto, ya no quiere orar, ya no quiere leer la Biblia, hermano. Cuando la persona entra en muerte espiritual, pierde la sensibilidad espiritual, y cada día, mi amado hermano, se sigue complaciendo en aquel pecado que originalmente practicó. Aquel pecado que lo llevó a aquella muerte espiritual, cada día se enseñorea más sobre esa persona. Y se añaden nuevos pecados. Se añaden. Porque si ya se animó a cometer aquel pecado y a vivir en aquel pecado, y dice: Dios no me mató. Tanto miedo que tenía yo que me matara y me enviara al infierno, y ni me ha matado ni me ha enviado al infierno. Entonces quiere decir que estoy bien. Está bien, pero bien muerto. Y cuando de repente se añaden nuevos pecados, empieza a tener que mentir. Pero mira, fulanito, no es cierto que nosotros lo vimos hasta por allá. Yo por esos lugares yo nunca ando, jamás. Pero mire, es que aquí en el teléfono le apareció tal cosa. No, se equivocó, es un mensaje equivocado que entra. Usted sabe cómo es esto de la tecnología, ¿no? Un mensaje equivocado, ahí quién sabe a quién se lo estaban mandando y se equivocaron.
empiezan a añadirse pecado sobre pecado, hermano, pecado sobre pecado. Y entonces, mi amado hermano, se pierde la sensibilidad espiritual, hermano. ¿Sabe usted qué es la sensibilidad espiritual? La sensibilidad espiritual es cuando usted todavía tiene un poquito de conexión con Dios. Cuando usted todavía logra entrar, aunque ande mal, usted logra entrar a la iglesia y siente aquello que se le revuelve, siente aquello que lo conmueve. Siente cuando usted oye hablar del Padre, usted llora. Dentro de usted, usted dice, estoy mal, pero yo tengo que arreglar mi vida con Dios. Pero llega el momento en que la persona empieza a perder aquella sensibilidad. Y entonces entra a la casa de Dios y no siente nada, hermano. Está como el periquito, como la lora, no siente nada. ¿Sí conocen la historia? ¿Eh? No se la voy a contar. Ya la conocen ustedes. Ahí en Santiago capítulo 4, verso 5. Santiago 4, 5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo, amado hermano, nos anhela celosamente. El Espíritu Santo en usted y en mí es un poder restrictivo contra el pecado. ¿Sabe por qué muchas veces usted no cae en pecado? Porque el Espíritu Santo está con usted. Está en usted y lo está ayudando y lo está librando y le está llamando la atención para que no caiga en aquel pecado. Pero cuando aquel poder restrictivo se contrista dentro de usted y se sale de usted, porque el Espíritu Santo tiene un límite, hermano. Acuérdese que el Espíritu Santo es santo y tiene un límite. Llega el momento en que el Espíritu Santo sale de esa persona y esa persona pierde la sensibilidad espiritual. Cuando usted pierde el Espíritu Santo, tiene que preocuparse, hermano, porque el Espíritu Santo es el sello de su salvación. Efesios capítulo 1, verso 13, dice que Él es el sello de nuestra redención. Así que usted y yo tenemos que tener al Espíritu Santo como una joya preciada, hermano, que está en nuestras vidas y que no podemos dejar de tenerlo. El Espíritu Santo lo necesitamos dentro de nosotros, pero cuando hemos caído en pecado y estamos viviendo en pecado, mi amado hermano, y perdemos la sensibilidad espiritual, significa que estamos perdiendo la comunión con el Espíritu Santo, hermano. ¿Sabe qué pasa con esa persona? Esa persona termina yéndose a otra iglesia, termina echándole la culpa a todos, diciendo, es que en esa iglesia no hay amor, es que en esa iglesia ahora no se siente nada, es que en esa iglesia ya no le importo a nadie. Y empieza a echarle la culpa a todo el mundo del por qué aquí no siente la presencia de Dios. Y la razón del por qué esa persona no siente la presencia de Dios no es culpa ni del pastor, ni de los diáconos, ni de los líderes, ni de la iglesia, ni de los músicos. Es culpa absolutamente de que esa persona está en pecado y ya no tiene sensibilidad espiritual. Eso es todo, mi amado hermano. De que hay un pecado que dejó que incubara en su corazón. Hay un pecado que dejó que incubara en su mente. Hay un pecado que permitió que echara raíces en lo profundo de su ser, mi amado hermano. Y entonces se empezó a secar. Se empezó a morir espiritualmente. Empezó a entrar la muerte espiritual. Y es algo con lo cual nosotros tenemos que orar mucho, mi amado hermano. Si usted cree que hay muerte espiritual en la iglesia, usted tiene que orar mucho en ese sentido, para que el Señor traiga vida, traiga un revival aquí en esta iglesia, un avivamiento en nuestros corazones, hermano. Yo no me he cansado de orarle y de pedirle, Dios mío, avívanos, Padre. Avívanos. Hoy citaba una escritura de Habacuc que dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. En medio de los tiempos aviva tu obra. Necesitamos que Dios nos avive, porque a veces, hermanos, estamos más muertos que vivos espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Yo no sé cuántos acá, aleluya, sienten lo mismo en ese sentido. Hay gente que me ha hablado de sueños, hay gente que me ha hablado de revelaciones que han tenido, hay gente que me ha dicho: mire, yo he estado viendo que está pasando esto y lo otro y aquí y allá. Ayúdenme a orar, hermano, porque necesitamos salir
de esa condición de muerte espiritual. Si alguien está muerto espiritualmente, es porque le ha dado lugar al diablo, es porque le ha dado lugar al pecado en su vida y ha permitido que el pecado lo mate. El único que lo puede apartar de Dios es su voluntad de pecar, es su voluntad de hacer lo malo, hermano. Amén. Ahora, ¿cómo vencer la tentación? Número 1, el primer paso para poder vencer la tentación. La tentación va a venir todos los días a su vida, todos los días. El primer paso para poder vencer la tentación es que usted reconozca que usted es una persona que tiene pasiones desordenadas. Eso es lo que esta palabra, tal vez usted está diciendo, pero ¿qué significa concupiscencia? La palabra concupiscencia significa pasiones desordenadas. Significa deseos internos que tenemos cada uno de nosotros. Significa esas cosas, esa carnalidad que hay dentro de nosotros y que somos atraídos, somos seducidos a hacer lo malo. Tiene que ver mucho, mi amado hermano, con pecados de la carne, con pecados sexuales, con pecados que tienen que ver con pornografía, con homosexualismo, con fornicación, con adulterio. La concupiscencia. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia. Así que no es culpa de nadie, es culpa de algo que está dentro de nosotros, que es parte de nuestra naturaleza caída y que usted tiene que reconocer, como lo reconoció Pablo, que Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tiene que reconocer que hay una parte, algo dentro de su naturaleza que es débil. Jesús dijo en Marcos 14:38: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No, pastor, será débil usted, pero yo soy fuerte. Gloria a Dios, hermano. Al final me da una firmita suya por ahí para ponerla y en un marco ahí. Si esta es la firma de un hombre fuerte. Bendito sea el Todopoderoso. La Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo primero que tiene que reconocer usted es que usted es débil. Y si usted es débil, no ande haciendo fuerzas donde usted sabe que no aguanta. ¿Entiende? Si usted es débil, no confíe ni en usted mismo, porque usted sabe que usted es débil. Es que no, yo sé que esto con ayuno y con oración yo lo voy a lograr vencer, pero no se sale de donde está. Tiene que salirse de esa condición donde está, mi amado hermano. No puede permanecer metido ahí, tiene que salirse de esa condición. Entonces lo primero es reconocer mi debilidad, reconocer mi carnalidad. No, será un carnal usted, pero yo soy súper espiritual. Somos carnales, hermano, tratando de ser personas más espirituales cada día. No sé si usted puede entender esta ambigüedad. Venimos del mundo, venimos de ser personas carnales para tratar de ser personas más espirituales cada día, y estamos tratando de serlo. Y si usted se está esforzando y está orando y leyendo la Biblia, yo lo felicito y le insto para que siga adelante, pero hay una carne ahí que usted tiene que dominar y que tiene que sujetar y que tiene que someter y que no puede dejar que domine sobre usted. Porque la tentación sabe cómo alborotar esa carne y sabe cómo sacar partida de esa carne. Amén. Número 2, para poder vencer la tentación, sigamos el consejo de Jesús en Mateo 26:41. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. Velen y oren para que no entren en tentación. Estamos insistiendo en la oración en este lugar. Quitamos el culto de los miércoles de predicación para hacerlo solamente de oración. Mucha gente no ha vuelto los miércoles para venir a orar a este lugar, porque dice: qué aburrido, hay solamente oración, 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 y no hay predicación, no hay palabra. No, hermano, usted no necesita tanto palabra, ya usted ha escuchado mucha palabra. Si aplicara el 5% de la palabra que ha escuchado, usted sería un santo y estuviera en el cielo. Por un oído nos entra y por otro lado nos sale. No es falta de palabra lo que usted y yo estamos. Usted y yo lo que estamos faltas es de consagración, hermano. Es falta de oración, es falta de ayuno, es falta de buscar de Dios. Eso es lo que estamos nosotros faltando.
lo que nos está faltando a todos nosotros, hermano. No es conocer más de la palabra. Usted sabe mucha Biblia, más Biblia que yo sabe usted. Cuando he conversado con ustedes me citan los capítulos de la Biblia así, al dedillo, con facilidad. Pero pastor, si la Biblia dice tal cosa, le digo, de veras, híjole, ¿cómo sabe usted de la palabra? Qué bonito que la aplica a otras personas. ¿Por qué no se la aplica a usted mismo? Qué bonito que use la espada para cortarle la oreja a la gente, ¿verdad? Agarre la espadita y pásesela a usted, sí. La gente sabe la Biblia, hermano. Pero Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Tenemos que estar velando, mantenernos despiertos para no entrar en tentación. Si usted se descuida, usted cae en la tentación. Hoy mismo usted puede estar cayendo en una tentación. Ayer mismo cayó probablemente en una tentación si no se mantuvo velando y orando, mi amado hermano. Usted tiene que aprender a confiar en Dios, velar y orar para no caer en tentación. El Padre, en la oración del Padre nuestro dice, y no nos dejes caer en tentación. Eso significa que usted diariamente le está diciendo, Padre, hoy va a haber tentación sobre mi vida, pero yo no quiero caer porque yo no quiero pecar, y eres el único que me puede librar de que yo caiga en tentación. Yo voy a tomar mis medidas, yo voy a tomar mis precauciones, pero tú me tienes que ayudar para que yo no caiga en tentación. Amén. Y mañana otra vez te levantas y lo primero que haces es decirle, Señor, hoy voy a ser tentado, Señor, sobre todo con estos calores que hacen, Señor, y esas cervecitas que se ven frías, Señor. Si usted tiene problemas con eso, dígale, Señor, ayúdame. No me dejes caer en tentación. No me dejes caer en tentación. Amén. Así que acostúmbrese a orar por eso, hermano. Manténgase en oración, velando y orando para que usted no caiga en tentación. Hágase un dependiente de Dios, absolutamente. Luego, mi amado hermano, tercer paso que usted tiene que cumplir. Apártese de personas y de lugares que lo tientan a pecar. ¿Oyó? Y esto es lo que la mayoría de cristianos no hacen, hermano. Yo trato de aconsejarle a toda persona nueva. Ahora, mi amado hermano, apártese de sus amigos, apártese de sus familiares que no quieran seguir a Cristo, apártese de todos los lugares que usted frecuentaba antes, apártese. Y lo primero que hacen es andar por todo lado ahí. Agarran la Biblia y se la meten debajo del brazo como si la Biblia fuera un antídoto contra aquellos lugares. No, la Biblia no le va a hacer efecto contra eso. Acuérdese que usted es débil y que usted es carne. Y si a usted le gustaba la fiesta, si le gustaba el baile, si le gustaba la carne, pues tiene que apartarse de esos lugares donde se sirve eso todos los días. Tiene que apartarse de los amigos carnales. Tiene que apartarse de todas aquellas amistades, por más compas que sean, por más cuates que sean con usted. Tiene que apartarse de ellos porque ellos no le están permitiendo vivir una vida de santidad delante de Dios como la que Dios quiere que usted viva. Ellos lo están llevando cada día a usted a caer en tentación. Y estoy seguro, y se lo digo en la cara, muchos de ustedes no se levantan espiritualmente porque no han cortado con sus viejas amistades, que los están invitando todos los días a tomarse una fría, a escuchar una música mundana, a hablar palabras que no tienen que hablar, que son desagradables delante de Dios. Porque todavía andan texteando y mandándose foticos por Facebook con gente que no es ni siquiera cristiana. Tienen relación con gente impía, gente que son hijos del diablo, que no son hijos de Dios. Y usted se supone que es un hijo de Dios. No, si no dice amén, diga ouch por lo menos. Pero es la verdad, hermano. ¿Cómo quiere no caer en tentación? Si todos los días va y se relaciona con personas impías empedernidas. Ahora, si no tiene otra alternativa, está bien. Si es por su trabajo que tiene que hacerlo y usted no se puede apartar totalmente de aquellos, apártese lo más que pueda. Y pídale a Dios, Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí.
Haga lo que dijo Naamán. Naamán dijo algo muy sabio cuando se iba a retornar a su tierra. El Señor tenga misericordia. Cuando el rey se apoye sobre mí para entrar en el templo pagano, yo voy a tener que entrar en aquel templo, Señor. Pero mi corazón va a estar adorándote a ti, Señor. Mi corazón va a estar adorando a Jehová de los ejércitos. Amén. Hay que tomar medidas drásticas, hermano. Con el pecado no se juega. Y es el punto número 4. No juegue con el pecado. Con el pecado no se juega. Acuérdese de Sansón, que hoy sí, que mañana no. Esta vez me saldré como las otras, dijo Sansón. Y no sabía que ya el Señor se había apartado de él. Ay, si me amarraren con cuerdas de esto, yo sería tan débil como los demás, decía Sansón. Y juegue con el pecado. Y como Dios tiene misericordia y le preserva la vida para ver si se arrepiente, siguen jugando y jugando con el pecado. Y hasta que están hundidos, hasta que están atrapados, hasta que están cautivos totalmente por el pecado. Entonces dice, ay Señor, ayúdame, ahora sí yo no puedo salir de aquí. No, hermano, con el pecado no se juega. Apártese de lugares, apártese de las personas. Y es usted, mi amado hermano, el que toma esta decisión. Yo no la puedo tomar por usted. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo les podía exigir, véngase para este lugar, no me sale de la casa, a tal hora tiene que estar aquí. Pero ahora que están grandes, ellos toman decisiones, hermano. Amén. Usted tiene que tomar decisiones. Ahora, si usted quiere que yo lo agarre de las orejas, donde lo vea que no tiene que estar, deme la autorización y yo voy a ir a agarrarlo de las orejas. Voy a convertirme en un detective. Cuando usted ve ahí detrás de un árbol, detrás de un carro, yo voy a estar ahí. Yo no soy detective, hermano. Ni soy sargento, ni soy militar. Aparte, se toma esa decisión de apartarse del pecado y de lo malo. Número 5, busque ayuda de una persona que esté fuerte espiritualmente. Romanos capítulo 15, verso 1 dice, sobrellevando unos las cargas de los otros. No dice eso. Romanos 15, 1 dice algo parecido, ya se lo voy a leer. Así que nosotros, 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que, amado hermano, siempre hay gente que es más fuerte espiritualmente en la iglesia. Y si usted se está sintiendo tentado, si usted se está sintiendo débil, busque a aquella persona más fuerte para que ore por usted, para que lo ayude, para que lo apoye, para que lo saque a usted de no caer en pecado. Por supuesto, no busque a alguien que lo condene, no busque a alguien que lo señale, no busque a alguien que lo mande al infierno, porque ese no es una persona fuerte, es una persona débil y legalista. Busque a alguien fuerte espiritualmente que le dice, ¿sabe qué, mi hermano? Apóyese, usted y yo vamos a seguir juntos en este camino y yo no lo voy a dejar caer. Yo voy a orar por usted. Pero ¿qué pasa cuando estamos tibios? No nos arrimamos al caliente, nos arrimamos al frío. Cuando estamos tibios nos arrimamos al frío. ¿Y sabe qué terminamos? Terminamos fríos nosotros también. Porque el tibio no calienta a nadie, el tibio está a punto de enfriarse y se acerca al que está frío, se termina enfriando totalmente. Así que, mi amado hermano, si usted está siendo tentado y está luchando y está difícil la batalla, busque a alguien fuerte espiritualmente y dígale, hermano o hermana, ayúdeme por favor, póngame en sus oraciones o ayúdeme porque yo necesito levantar mi vida espiritual. Estoy a punto de caer y no quiero fallarle a mi Señor. Pero mi amado hermano siempre va a hacer su decisión. Número 6, resista, soporte o huya. Huya, salga corriendo. Acuérdense lo que hizo José. Aquella mujer se le abalanzó y aquella mujer le tomó hasta de la ropa y José dijo, no, aquí mejor yo salgo corriendo. Patitas, ¿para qué te quiero? A correr se ha dicho. Pablo le aconseja a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye.
No le dice pelea contra las pasiones juveniles. No, hermano, contra las pasiones juveniles no se pelea. Una vez de que aquella pasión juvenil se subió para arriba, mi amado hermano, olvídese. Usted tiene que huir, salir corriendo. No le dé oportunidad a la carne, porque si no va a terminar acostado en pijamas y tomándose el biberón. Huya. Huiga, le decía mi abuela. Huígale, mijito. Usted trate de resistir y trate de soportar hasta donde usted pueda, pero cuando vea que no, huya, salga corriendo, sálgase de esa casa, sálgase de ese lugar. Aun si es un trabajo, sálgase de ese trabajo. Y dígale, Señor, vas a tener que darme otro trabajo, porque en este trabajo no la estoy haciendo, Señor. Estoy mal, ando mal. La tentación es algo de todos los días, hermano. Todos los días usted y yo luchamos contra la tentación. Todos los días. Hebreos 12, verso 4 dice: aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hebreos 12, 4. Usted y yo tenemos que resistir hasta la saciedad, hasta la sangre. Ahora, si ha caído en tentación, yo le insto para que se arrepienta y siga adelante. Les dije al principio que la solución a todo pecado es la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Amén. Quiero que volvamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Y voy a volver a leer del verso 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús se compadece de usted y de mí, y se compadece de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acérquese al trono de Dios, que es lo que hacemos en este lugar. ¿Para qué nos acercamos al trono de Dios? Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si usted ha pecado, hermano, acérquese confiadamente al trono de la gracia. Dígale: Jesús, te fallé, he pecado, he fallado, apiádate y ten misericordia de mí. Y el Señor te va a perdonar, y el Señor te va a recibir otra vez como su hijo, mi amado hermano. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a tomar la cena del Señor. Hoy es domingo de Santa Cena.